Ningún investor nos quería dar dinero. Y en 2 años ya valen más de 3.000 millones de dólares. Todo el mundo decía exactamente lo mismo. El mercado no es suficientemente grande y estaréis compitiendo con un Google, con un Amazon. Pero ninguno había pegado realmente. Alexa, Google Home, el mismo Siri, para muchos es un chiste de producto. Total. Y dijimos, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Entrar en Y Combinator, la meca de las startups, que han pasado Airbnb y toda esta gente? ¿O seguimos avanzando por nuestro camino y si morimos, morimos, ¿no? Y dijimos, no queremos entrar en Y Combinator, no nos interesa para nada. Él es Carles Reina, actual director de ventas y el primer inversor de Eleven Labs, la startup de inteligencia artificial de voces más grande del mundo. En solo 2 años, Eleven Labs pasó de 0 a más de 100 millones de dólares en ingresos. Fue bastante menos de 24 meses, pero es el número que públicamente decimos, ¿no? Eleven Labs tiene como clientes a Nvidia, Televisa, Adobe y más del 60% del Fortune 500. A día de hoy nosotros cerramos contratos Enterprise en 30 días. ¿Por qué han sido tan exitosos? Calidad. ¿Qué ha cambiado radicalmente en el emprender una startup? Si cada semana no estás lanzando producto nuevo, estás perdiendo mercado. Así ha cambiado el mundo, ¿no? Si tuvieras 25 años hoy y estás por empezar de cero una empresa en esta ola, ¿cuáles serían 2 o 3 principios que tendrías muy claros? No necesitas levantar dinero para montar algo exitoso. Carles, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Soy de Barcelona, en España, y hace 16 años decidí moverme a Londres a estudiar. Y fui a la universidad allí, y después de la universidad empecé a trabajar en un banco, en el Santander. No era una cosa que me entusiasmara mucho porque era muy corporativo y entonces como me veía muy atrapado, pero tuve la oportunidad de entrar a trabajar por una empresa relativamente pequeña en ese momento, que era Uber. Entonces, cuando entré en el mundo startup, en Estados Unidos Uber era bastante grande ya, pero fuera de Estados Unidos éramos menos de 20 personas a nivel global. Entonces, claro, teníamos una oficina en Londres, una oficina en París, 10 personas más o menos, 11 personas en Londres, otras 10 más o menos en París o algo menos. Y ahí es donde empezó mi carrera en el mundo de startups y ya nunca ha cambiado. Es como, una vez entras, si tienes esa pasión por las startups y por hacer cosas reales, sigues ahí siempre, ¿no? Y hace un par de años te unes a una startup pequeñita que hoy se ha vuelto en todo un fenómeno global que es Eleven Labs. En Startupeable lo hemos usado para hacer experimentos de avatares con mi voz. Lo usamos también para editar nuestros videos. Y quiero empezar con una historia curiosa que es que Y Combinator les propone aceptarlos en el programa si es que dejaban de hacer voces. ¿Por qué? Fue muy curioso, ¿no? Porque nosotros teníamos la idea bueno, yo fui el primer cheque que entró en Eleven Labs, les puse el primer dinero inicial, les introducí a todos mis amigos, les hicimos la ronda. Y una de las cosas interesantes era decir, bueno, intentemos entrar en Y Combinator porque es la meca de donde vas a montar una startup y si te aceptan, pues como todo genial. Y solicitamos, pero ellos nos dicen, mira, nos parece muy bien los founders, genial, pero no creemos que el mercado de voz sea suficientemente grande y creemos que si queréis entrar tenéis que hacer un pivot y hacer alguna otra cosa diferente. Pues claro, en ese momento nosotros dijimos, ostras, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Entrar con un logo y entrar en un Y Combinator, la meca de las startups, que han pasado Airbnb y toda esta gente? ¿O seguimos avanzando por nuestro camino y si morimos, morimos, ¿no? Y en ese caso nosotros decidimos que el conviction era muy grande para todo el tema de voz y dijimos, no queremos entrar en Y Combinator, no nos interesa para nada, nosotros creemos que voz será el futuro, ¿no? Y básicamente pasó eso. Y es curioso porque en los últimos años he hablado con varios de los partners allí y siempre sale el mismo tema, ¿no? ¿Qué pasó para que se...? ¿Qué no vieron? Creo que había otra startup que era competidor nuestro, PlayHD, que había pasado por Y Combinator, estaba teniendo muchos problemas para realmente facturar y generar revenues, ¿no? No tenían un buen product market fit. Y para ellos el problema era que el mercado, o veían que el mercado no era suficientemente grande, cuando nuestra hipótesis era que el mercado no era suficientemente grande porque las voces no sonaban naturales. Y en el momento en que solucionaras el problema de la tecnología y haciendo que las voces funcionaran bien, es cuando conseguías montar un mercado suficientemente grande, ¿no? Entonces, bueno, diferentes momentos, pero sí que es verdad que cuando nosotros empezamos a hacer el fundraising para la pre-seed round, que levantamos 1,9 millones,
fue complicadísimo porque ningún ¿En qué año investor... fue eso? 2022, Ok. verano del 2022. Ningún investor nos quería dar dinero. Porque todo el mundo decía exactamente lo mismo. El mercado no es suficientemente grande y estaréis compitiendo con un Google, con un Amazon. Hay Alexa, por ejemplo, Google Home. Pero ninguno había pegado realmente. Entonces, No. o sea, me encanta esto porque si lo analizas con la información que tenías hasta ese momento, no era una conclusión loca, ¿no? O sea, Alexa, Total. Google Home, no habían despegado. El mismo Siri para muchos, un chiste de producto. Total. En el momento en que te olvidas de que algo realmente, empresas que definen categorías y que son realmente las que pasan al siguiente nivel, son aquellas empresas que en muchos segmentos no tienen sentido. Tienes un Airbnb que en su momento no tenía ningún sentido. ¿Cómo? La gente va a poner sus pisos para poner... ¿Qué cosa más rara? Un Uber. ¿Cómo te vas a meter en coches de desconocidos? Pero ¿cómo? ¿Por qué, no? Tienes esta área que como es una gray area, que si lo haces muy bien, montas un mercado desde cero, pero si no lo haces bien o te fías de otros o no tienes suficiente conviction como founder, te mueres totalmente, ¿no? Y pues, eso es un momento concreto muy, muy específico. Mencionaste que su tesis era que el mercado era pequeño porque las voces no eran lo suficientemente humanas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque no son los primeros en hacer voces, ¿no? Mencionaste Google, OpenAI también tiene sus voces, hay otros jugadores, y en 2 años ya valen más de $3.000 millones. ¿Por qué han sido tan exitosos? Calidad. Al final, la calidad es lo que te genera un engagement level importante con los usuarios. La hipótesis que nosotros tuvimos de un primer momento era si las voces suenan suficientemente humanas, la gente se siente emocionalmente conectada a esas voces y como tal prefieren escucharlas, ¿no? Y entonces lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 2 años es validar la hipótesis y atacar todos los mercados posibles que hemos podido. Mientras que tradicionalmente un VC te dice, entra en un mercado, hazlo muy bien, entra en Estados Unidos, conquista el mercado en las verticales que tú quieres, etc. Y una vez lo tengas bien y sedimentado y todo sólido, te vas a otro mercado y luego otro mercado y otro mercado. Nosotros desde un primer momento dijimos, no. Nosotros no podemos construir. El mundo ha cambiado. OpenAI ha hecho que las cosas aceleren muchísimo. El mundo de las startups está evolucionando muy rápido. Tenemos que atacar todo el mercado global. Entonces, ¿cómo abrimos mercados lo más rápido posible from go-to-market perspective desde un punto de vista de developer ecosystems, content creators and pure B2B, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 años, que se nos han disparado las revenues y oficialmente confirmamos hace un par de semanas que habíamos pasado los 100 millones en ARR en menos de 24 meses. Fue bastante menos de 24 meses, pero es el número que públicamente decimos, ¿no? O sea, es la estrategia que se conoce en inglés como land grab. O sea, es muy agresivo porque su perspectiva es que si no son agresivos en ir a todo el mercado, alguien puede ganarles rápidamente esa ventaja que tienen como el mejor jugador en voces hoy. Totalmente. Y para mí hay una cosa que cada año cuando me voy de vacaciones y me cojo una semana para descansar en el verano, hay una pregunta que siempre me hago, y es, cuando vuelvo de vacaciones tengo que haber contestado esa pregunta, y es, how do I kill competition? ¿Cómo mato a mis competidores? ¿No? Que parece una tontería, pero es la gran pregunta que si tú quieres ser una empresa global, fuerte, un Microsoft, un Google, etc., estas empresas no se lo plantean. Ellos si tienen que matar a todos los competidores, bajan precios o hacen 1000 cosas, o compran empresas, lo hacen sin pensárselo 2 veces, ¿no? Entonces, si realmente, para mí la dinámica era, si queremos ser una empresa realmente global, competir al mismo nivel que un OpenAI, que un Google, que un Amazon y tal, tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Y es cómo matamos a los competidores, y eso quiere decir qué estrategias te estás inventando cada año para probar, porque a veces son probar y testear y las cosas funcionan y cosas no funcionan, para comerte el mercado entero, puramente, ¿no? El primer año lanzamos lo que le llamamos 11 Labs Grants, que era la idea de darle 11 million credits for free to startups for 3 months. Funcionó muy bien y la mayoría de competidores más pequeños desaparecieron totalmente del mercado porque nos quedamos con toda la demanda y la transferimos a 11 Labs. Y el año pasado me inventé el concepto de, ¿y si hacemos partnerships con empresas muy grandes que tienen muchísimo volumen? Pues un Deutsche Telekom, un HubSpot, etcétera. Les traemos como investors, pero a la vez firmamos commercial deals con ellos, ¿no? De modo que mientras consigues dinero de ellos como en la cap table, a la vez te están firmando un commercial contract y todo el mundo está contento.
Entonces, eliminas la demanda del mercado, porque esa demanda ya no va a tus competidores, te la quedas tú y como tal sigues creciendo y matando a tus competidores de otra manera, ¿no? Cierras el mercado, básicamente. Exacto. Ahora, muchos pensarían que hacer voces con inteligencia artificial es un truco, como que algo superficial que pues, tiene valor, pero creo que es difícil imaginar que más allá de Siri hablándote bonito, hay un valor profundo. Pero obviamente están teniendo tracción que muestra que esas empresas están encontrando mucho valor. Han firmado más del 60% de las Fortune 500, ¿no? De las empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué ven esas empresas que a lo mejor no ven otros? Digamos, ¿qué casos de uso están realmente generando muchísimo valor para tus clientes? En cuanto a inmediatamente Return on Investment, ROI, nosotros vemos el caso principal, Customer Support Call Center, ¿no? Es decir, si tú tienes un SaaS product o eres una empresa que tiene un montón de llamadas por tema de calls, por tema de call center, tú puedes automatizarlo directamente con Eleven Labs, construir un AI agent de voz en cuestión de minutos, lanzarlo y que automáticamente empieza a gestionar tu volumen de llamadas o de tickets. Nosotros lo implementamos con nuestros propios support tickets que recibimos y de la noche a la mañana automatizamos el 83% de los technical tickets que recibíamos. Y esto era, por ejemplo, queries de cómo implemento un WebSocket con estas características, cómo hago la optimización de latency para un real-time conversation element, etc. Todo esto lo automatizamos en un 83%, ¿no? Entonces, ese es un caso de uso súper popular. En menos de 4 meses que lanzamos nuestra orchestration platform para lanzar agentes de voz con AI, hemos hecho más de 500.000 de agentes. Nuestros clientes han montado más de 500.000, que es batiendo todos los récords absolutamente que te puedas imaginar. El volumen de llamadas que procesamos es brutal. Y eso es caso número 1. Caso número 2, esto lo que es, por ejemplo, Media and Entertainment, ¿no? Y dentro de Media and Entertainment entramos con doblaje de películas, series, en el cual tú puedes subir el vídeo entero o la película entera. Nosotros extraemos todo el contenido, clonamos voces y es la propia voz de la persona principal la que habla en cualquier otro idioma, en español, en francés, en inglés, en japonés, lo que sea, ¿no? Caso número 2, súper interesante. Toda la parte de Content Creation Tools, pues un Adobe Captivate, por ejemplo, clientes nuestros, Wondershare, Synthesia, Descript, etcétera. Todas plataformas que generan muchísimo Content Creation o que se utilizan muchísimo, utilizan Eleven Labs y es un segmento bastante importante para nosotros. Y hay una cuarta área muy interesante para nosotros que es toda la parte de Individual Content Creators, ¿no? Y es, por ejemplo, y dentro de Content Creators ya puede ser pues una persona que hace podcast, puede ser una persona que haga YouTube vídeos o streaming, etcétera. Pero lo que consideramos content creators también son marketing teams. Equipos de marketing dentro de una empresa que no generan muchísimo volumen, pero que a la vez es un self-service totalmente y que hacen el sign-up, pagan $22 al mes sin ningún problema y empiezan a generar contenido tanto como necesiten, ¿no? Entonces tenemos esas 4 áreas muy grandes, pero hemos entrado muy a fondo en cada una de ellas. Al empezar tu empresa, estás encima de todos los detalles. Sabes qué hay que hacer, qué se dijo y quién lo hace. Eso es Founder Mode, en palabras de Paul Graham. Pero cuando tu negocio crece, todo se multiplica. Hay más reuniones, más tareas y más decisiones. Allí es donde empieza el caos. Y lo que no se documenta, se olvida, se repite o simplemente no se ejecuta. Founder Mode se rompe si no tienes un sistema operativo que crezca contigo. Por eso existe Notion AI for Work. Resume reuniones, detecta tareas, encuentra todo, incluso si está fuera de Notion. Y ahora con chat directo con tu modelo de IA preferido, GPT 4.1 o Claude 3.7. Notion es una plataforma todo en uno para gestionar tu startup. Flexible, comprensiva y customizable. Docs, wikis, bases de datos, todo en un solo lugar. Y esta vez Startupeable se alió con Notion. Obtén 3 meses gratis de su plan Business más Inteligencia Artificial en el link en la descripción del episodio. Hace poco conversaba con el director de tecnología de Mercado Libre, que es una de las empresas más grandes de tecnología de Latinoamérica, y me contaba que ya usan inteligencia artificial para código, para copies, para atención al cliente. Pero él me decía que los veía en la práctica como mejoras incrementales, todavía no radicales de productividad. ¿Qué casos de uso te imaginas que hoy quizás no son fáciles de ver?
en el futuro? Yo creo que el más fácil principalmente es toda la parte de support queries desaparecerán. Y a día de hoy, Mercado Libre, por ejemplo, seguramente tiene probablemente 3 o 4.000 o 5.000 personas haciendo support queries y real-time calls, ¿no? Entonces, esta parte la puedes automatizar en más de un 50% de la noche a la mañana, si quieres, ¿no? El return on investment de esta área es brutal. Porque de la noche a la mañana puedes o mejorar la eficiencia de tus representatives, de tus reps, porque mantienes los mismos, pero están dedicados a problemas más complejos. O lo que estás haciendo es aumentar la cantidad de llamadas o de support que procesas, aumentando la calidad y la satisfacción de los clientes. Y entonces, si a día de hoy alguien te tiene que estar haciendo un chatbot, y evidentemente con un chatbot pues es más complejo y tal, si tú implementas un Voice AI Agent, es tan fácil como llamar a través de un número de teléfono y interactuar con un agente que te soluciona el problema inmediatamente. Y eso es lo más fácil, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas cosas como experiencias personalizadas a nivel de usuario para marketing. Entonces, tú puedes lanzar campañas específicas de marketing que en función de dónde están los usuarios, cambies la voz, cambies el acento, cambies el contenido, le pongas, por ejemplo, música de background de fondo. Si tienes unos clientes que están en Colombia, ostras, utiliza voces con acento de Colombia. Si tienes clientes en México, utiliza voces con acento mexicano. Toda esta personalización a escala la puedes generar con tema de voz, ¿no? Y yo creo que hay muchísimo valor, ya no es incremental value, sino es full experience change para mí, ¿no? No. Hace unas semanas, Robinhood, que es esta plataforma para comprar y vender acciones, lanzó su como gestor de portafolios basado en IA. Entonces, básicamente es como le das un dinero y ellos lo administran completo. Y lo hice hace una semana y lo dejas ahí, pues, y vas moviendo tu portafolio para el dinero que le pones. Y ayer me puse a revisarlo porque dije, ok, ¿cómo habrá reaccionado con todo lo que ha pasado con las tarifas de Trump, ¿no? Y toda la volatilidad del mercado? Y la interfaz era básicamente el gestor hablándome, explicándome qué había hecho con mis acciones, que había vendido parte de las acciones de growth para acciones más estables, de dividendos, pero me estaba hablando como si fuera un gestor de portafolios, no sé, de JP Morgan, ¿me explico? Y me parece genial, para mí es un caso de uso que tiene un valor espectacular, ¿no? Porque tienes esa experiencia personalizada a ti mismo que hasta ahora era imposible. Algo que está reservado para el top 1%, ¿no? De Exacto. la población. Es esa experiencia que te permite decir, me siento como algo importante. Exacto. Pero ya no solo es, por ejemplo, que tener experiencia a nivel de inversión, es que educación personalizada, por ejemplo, ¿no? Para que cada persona, hay gente que aprende más rápido, hay gente que aprende más lenta. Ningún problema, tú puedes tener un tutor personalizado para tu nivel. Llegar a un punto en que no hará falta ni que aprendamos otros idiomas, que podremos hablar siempre en español y que tendremos un agente que hará la traducción simultánea, por ejemplo, ¿no? Tienes muchísimas cosas de estas interesantes que están apareciendo o que han aparecido en los últimos 24 meses que no eran posibles antes, ¿no? Y el mundo está cambiando muchísimo, pero a una velocidad tremendísimamente rápida. Ahora, el reto tecnológico de crear voces humanas, me imagino que es finito. Hay un punto donde llegas y ya no pueden ser más humanas. Dicho eso, después de resolver eso, si es que no ya lo han resuelto completamente, ¿qué sigue para Eleven Labs? No, yo creo que nosotros siempre hablamos y decimos que de donde querríamos estar estamos probablemente en un 5% wow. de la voz humana. Hay una nueva capa, un nuevo producto que vamos a lanzar relativamente pronto que te permite hacer, llevamos trabajando 9 meses en el nuevo producto, en el nuevo modelo, te permite hacer voces con una calidad espectacular. Muchísimas cosas que van a ser muy diferentes de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero todo y así hay acentos que a día de hoy no se replican bien. Vamos a lanzar con la nueva versión superar los 50 idiomas, pero en el mundo hablamos 400, 500 idiomas. ¿Cómo replicas todos estos idiomas para que ninguno de ellos se pierda? Y yo creo que hay un montón de capas. ¿Cómo haces una parte de director mode, ¿no? Los actores son súper buenos gestionando su propia voz. ¿Cómo replicamos todo esto con máquinas para que las voces sean igual o mejor que un actor, ¿no? Yo no tengo ni idea de actuar, pero estaría interesante si mi voz pudiera actuar por mí. Todo esto requiere una investigación y una cantidad de data
que a día de hoy, o nuevas técnicas que nadie ha desarrollado, ¿no? Y entonces yo creo que por eso estamos al 5% de donde nos gustaría estar. En cuanto a research, yo creo que llegaremos a ese plató de que ya no hay mejoras sustanciales perceptibles por la persona normal como nosotros, probablemente en 24 meses. Pero luego habrá cosas más nuanced que seguirán evolucionando, ¿no? Y entonces para nosotros es como, bueno, queremos seguir haciendo toda la parte de research para mejorar las voces, seguir proporcionando la mejor tecnología en el mercado, pero a la vez hemos estado trabajando muchísimo con lo que le llamamos end-to-end workflows para poder lanzar productos de una manera más rápida, ¿no? Pues si hoy lanzas un AI agent que interactúa con gente a través de la voz, perfecto. Queremos que lo lances en 5 minutos. Genial. Queremos que lo hagas incluso más Seguir rápido. productizando los casos de voz. Correcto. Montar dubbing. Tenemos un producto que es dubbing, en el cual tú subes una película y te la doblamos a cualquier idioma. Tenemos otro producto que es específicamente para publishing, en el cual le damos voz a noticias, audiolibros, etcétera, ¿no? Entonces hemos ido montando end-to-end products verticalizados sobre la tecnología. En estos 2 años, ¿no? Donde Eleven Labs llega a tener la voz humana perfecta, ¿no? Que nadie se daría cuenta que es una AI. ¿Crees que en el futuro hablaremos con todo el software? Vamos a hablar con Excel, con Notion, en vez de teclear. ¿Cómo te imaginas la interacción con el software evolucionando en ese mundo? Totalmente. Yo creo que es la manera más natural. Hemos hablado durante los últimos 50.000 años entre nosotros. Lo que pasa es que los últimos 30 han sido parte visual del mundo, con los ordenadores, todo visual, todo pantallas, en los últimos 15 es todo el smartphone, etcétera. Y me parece genial. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que la parte más natural es hablar, ¿no? Y a mí me es muchísimo más rápido dictar a un agente para que me escriba un email que no escribirlo yo mismo, ¿no? Por ejemplo, es más fácil pedirle a un Notion y que te empiece a transcribir lo que estás diciendo. Hay una parte de draft que es más fácil hacerlo con tu propia voz y luego si quieres editarlo y entrar mucho en profundidad, coges ese draft y haces cambios directamente escribiendo, ¿no? Pero el initial draft es mucho más fácil con la voz. Tus pensamientos, básicamente. Son tus pensamientos, claro. En borrador, ¿no? Sin filtrarlo. Porque es la plataforma con la cual hemos evolucionado toda la historia, ¿no? Porque no transferimos esta plataforma y la convertimos en algo real que interactúe con todos nosotros y con todas las aplicaciones el día a día, y a partir de allí hay cosas que son escritas para maximizar el resultado y hay cosas que no, que son totalmente borrador y tal. ¿Cuánta gente a día de hoy en Latinoamérica utiliza WhatsApp? Tal cual. Es uno de los medios más utilizados a día de hoy, ¿no? Y con muchísimas notas de voz, etcétera. Es una evolución natural. Lo vemos nosotros. Yo paso bastante tiempo en Japón, paso muchísimo tiempo en la India, estoy pasando bastante tiempo con el mercado latinoamericano porque lo hemos montado desde cero también para nosotros. Y es muy interesante ver cómo en Europa y en Estados Unidos WhatsApp, pues sí, pero tampoco no es grande. En Europa WhatsApp tiene la dominancia seguro, pero todo y así no se utiliza tanto como se utiliza en Brasil, como se utiliza en México, como se utiliza en Perú, como se utiliza en la India, ¿no? Y ya en Japón o en la China, pues tienes WeChat o tienes Line, que son una extensión de tu propia mano, ¿no? No dejan de ser plataformas en sí, chat, pero que a la vez van a ser plataformas de voz. ¿Qué pasaría si tus vendedores nunca se detuvieran? Tus clientes preguntan todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, por la noche, y muchos abandonan si no reciben respuesta. Cada chat en visto es una oportunidad perdida. Y contratar más gente no siempre es la solución. Solo hace tu operación más lenta y costosa. Hoy, los negocios digitales que más rápido crecen encuentran formas de estar siempre presentes sin sumar presión a sus equipos. Por eso existe Ya Vendió, tu vendedor virtual que responde en menos de 30 segundos las 24 horas del día. Mientras otros esperan a que sus clientes compren solos en la web, tú puedes triplicar tus conversiones hablando directamente con ellos y afinar tus campañas en tiempo real utilizando su dashboard. No es magia, es inteligencia artificial aplicada al crecimiento de tu negocio. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya venden hasta cuando duermen gracias a Ya Vendió. ¿Y tú? Agenda tu demo gratis en yavendio.com o haciendo clic en el enlace en la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio.
Ahora me gustaría hablar de tu experiencia construyendo Eleven Labs, porque como nos contaste al inicio, has trabajado en otras startups exitosas, Uber, Tractable. Entonces, sabes cómo operar en un ambiente de startup, pero obviamente estamos frente a un cambio tecnológico que no solo está evolucionando la forma de los productos, ¿no? Como hemos hablado hasta ahora, sino la propia forma en cómo se opera un negocio, cómo se vende, cómo se recluta, cómo se hace customer support, etcétera. Bajo este concepto de una startup AI native, ¿no? Que es en el caso de Eleven Labs, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia diferente haciendo Eleven Labs versus Uber y Tractable, ¿no? ¿Qué dirías que ha cambiado radicalmente en el emprender una startup AI native versus como era antes? Yo creo que la primera cosa es fundamentalmente que la velocidad de desarrollo de producto se ha incrementado como 2 o 3x, ¿no? Entonces, si cada semana no estás lanzando producto nuevo, estás perdiendo mercado. Y esa es la realidad. Y eso es una cosa que hasta hace 2 años no pasaba. Y entonces, evidentemente, las startups lanzaban producto muy rápido y evolucionaban sus productos para encontrar product market fit y para estar por delante de la competición. Pero no estabas en esa dinámica de cada semana lanzar. A día de hoy es un must. Y si no lo estás haciendo, tus investors te van a decir, you're falling behind. Y si no lo estás haciendo, tus clientes te van a decir que dónde están mis features que necesito, ¿no? Que hay un competidor que está creciendo más rápido o que tiene cosas más interesantes. Para mí fundamentalmente es un gran aprendizaje que ha pasado en los últimos 2 años. Y yo a todo el mundo siempre le digo lo mismo y es, tienes que encontrar la manera de iteration, iteration, iteration. Product release, product release, product release. Según una. La siguiente es, iteration no solo es por producto o no es solo por engineering. Tiene que ser también con toda la parte de go-to-market. De modo que si no estás continuamente testeando hipótesis para el go-to-market, te estás perdiendo. Para mí, una parte muy interesante que introducí en Eleven Labs fue la parte de Dynamic ICPs, Ideal Customer Profiles. Es la idea de que el mercado cambia de una manera muy rápido. Si tú no tienes tu CRM estructurado y tu manera de hacer en go-to-market estructurado para dinámicamente entender los cambios, la tendencia y adaptarte rapidísimamente, te vas a quedar atrás. Pero para eso tienes que montar un sistema que esté forzando experimentación a todo el mundo. Tus sellers, tus pre-sales, tus customer success, tus RevOps, toda esta gente tiene que estar puramente incentivada en testear cosas nuevas cada semana, ¿no? Entonces, acaba siendo una dinámica de empresa en el cual tienes la parte de ingenieros, producto, research, lanzando productos porque están testeando continuamente cosas nuevas, y tienes la parte de go-to-market que están continuamente testeando ICPs, market trends, mercados, qué es lo que funciona, qué no es lo que funciona. Para mí son las 2 cosas interesantes que han cambiado, que han evolucionado muchísimo, y luego evidentemente hay una parte de execution que también ha cambiado mucho, ¿no? Porque a día de hoy, si estás montando una AI native startup, tienes que montar un self-serve, sin duda, ¿no? Hasta si realmente quieres comerte el mercado y quieres construir algo potente, no puede ser que tengas un producto totalmente cerrado. La gente quiere testearlo, quiere validar que Lovable es mejor que otra empresa o que Cursor funciona mejor para mi use case. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo que llamar, ponerme una call? Una llamada. Claro, no. Y entonces viene un account executive o un seller a cualificarme, a decirme qué volumen, cuánto me voy a gastar. Luego me dice, bueno, te voy a hacer la propuesta, tarda 3 días en mirarme la propuesta. Es horrible, la experiencia es malísima. Yo lo que quiero es, dame acceso a testear el producto de una manera freemium o haciendo el sign up y me das unos cuantos créditos y lo testeo. Si me gusta, estoy enganchadísimo y voy a 1000 y voy a muerte. Pero si no me gusta, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿No? Y entonces cuando nosotros empezábamos, los investors nos decían continuamente, cuidado que vais a tener mucho AI tourist, turistas de AI. De hecho, se hablaba mucho de eso hace 2 años. Muchísimo, porque al final los inversores en ese momento no estaban entendiendo que había un cambio fundamental de tendencia en el mercado. Y lo que ellos pensaban que era una cosa transicionaria o una transición muy cortita en la cual la gente intentaría, probaría si funcionaba o no, y lo abandonaría, se convirtió en una cosa que es estándar. Y tienes startups que la mayoría de sus revenues son puramente de gente que paga pues el plan mensual, ¿no? Tienes un Eleven Labs que un porcentaje bastante importante de las revenues vienen de un self-serve. Tienes un Cursor que un porcentaje gigante viene de su self-serve. Tienes un Crea que acaba de levantar ronda con A16Z, self-serve. Tienes un montón de estas startups que puramente es self-serve.
Qué interesante observación. ¿Qué dirías que está pasando fundamentalmente? Porque algo que tengo en mi cabeza es que incluso tu cliente no sabe para qué funciona esa tecnología, para qué sirve. O sea, todos sabemos que AI es muy potente, pero pocos entendemos realmente cómo vamos a terminar utilizando o aprovechando ese potencial. Total. Y yo lo que he hecho en la empresa, en Eleven Labs, hay una transición que hemos hecho para llamarle AI Product Experts. Para mí ya no es tanto que mi equipo de go-to-market venda, es más, cómo nos convertimos en AI Product Experts para decirle a nuestros potenciales clientes lo que es mejor para ellos. A veces es mejor para ellos Eleven Labs y a veces no es mejor para ellos Eleven Labs, ¿no? Es un rol más consultor. Es un rol más consultor de tendencias y lo que está pasando y cómo implementas AI dentro de tu organización. Y para mí es por eso, va junto mano a mano con la idea de si tú tienes una plataforma abierta para que la gente itere, testee y haga el sign-up voluntariamente, puedes verificar rapidísimamente quién tiene un interés real, quién necesita ayuda, quién tiene un use case inmediatamente escalable, quién no. Puedes filtrar muchísimo y dedicar los recursos en esos momentos concretos, ¿no? Y anteriormente no, anteriormente pues era puramente pues un SaaS model, B2B, en el cual pues lengthy business meetings, calls, que tardabas a lo mejor 9 a 15 meses para cerrar un contrato enterprise. A día de hoy nosotros cerramos contratos enterprise en 30 días. Así ha cambiado el mundo, ¿no? Y no solo nosotros, OpenAI también. Y es porque tu cliente, cuando inicias el proceso de venta formal, ya pasó por un proceso de educación, como que una preventa, de algún modo, Ellos mismos son los que se han educado mucho en el producto, al utilizarlo. han empezado a ver exactamente casos de uso, cómo les gustaría, cómo no les gustaría. En el momento en que se ponen en contacto, o nosotros nos ponemos en contacto con ellos, ya hay un background de todo esto. La lead está caliente, sabemos lo que estamos haciendo. Necesitamos ayuda para muchísimas cosas, pero ya tenemos una idea, ¿no? Entonces, el contrato se puede cerrar muchísimo más rápido. Es curioso porque esto antes era el rol de content marketing. ¿Te suena que ese rol de content marketing, de educar, de calentar al posible cliente, está transicionando a ser el producto mismo? Total. Y es porque en el fondo, al final, no nos gusta el contenido de marketing. Nos gusta pensar que somos los que decidimos las cosas, ¿no? Entonces, si anteriormente marketing se había quedado un poco como en segundo plano porque pues, no nos gusta que nos vendan, si yo ahora tengo el control puramente y puedo acceder a una plataforma, ver si este es el producto que quiero o no, ver otras cosas que se han podido hacer y tal, me siento empoderado para hacer estas cosas. Entonces, cuando yo ya voy a hablar con un Eleven Labs, con un OpenAI, tengo un poco más claro las cosas y les voy con un listado de preguntas, ¿no? Evidentemente, también nos encontramos empresas que al final están empezando en su journey de AI y pues empezamos desde cero, ningún problema. Pero las empresas que ya tienen unas ideas más claras, es una experiencia brutal con ellos. Me gustaría hacer doble clic en esta idea de ICPs dinámicos, ¿no? De perfiles de cliente ideal que van cambiando, que se van revisando. ¿Por qué es importante y cómo dirías que ha tenido efecto hacer este cambio dentro de la estrategia de venta de Eleven Labs? Yo creo que si quieres montar una empresa que sea generacional, hoy en día es importante ser una empresa global desde el primer día. Construye producto global cuando puedas tener equipos on the ground para que puedan adaptarlo a lo que es la cultura local, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando lo haces de esta manera, la dinámica en Japón es muy diferente a la dinámica en México, o la dinámica en Perú, o la dinámica en Brasil, o la dinámica en Estados Unidos. Si no tienes una manera de traquear lo que te está diciendo el mercado, lo que te están diciendo los clientes, las tendencias, y cada uno de los mercados donde quieres lanzar, te acabas centrando en una visión de lo que funciona que está muy restringido en un área muy concreta. Tradicionalmente, las startups que se vienen a Silicon Valley o que son americanas de por sí, luego tienen un montón de challenges cuando abren mercados internacionales. ¿Por qué? Porque están tan centrados en un tipo de ICP con un mensaje muy concreto que Pero se piensa... Muy early adopter, muy tech. Claro, y se piensan que esto es lo normal en todos los mercados. Es una burbuja, básicamente. Pero es una burbuja, exacto. Y se van a otros mercados, se van a Japón, se van a México, se van a cualquier otro mercado y se chocan con un muro. Para mí la dinámica es más,
si tenemos Dynamic ICPs, Dynamic Areas, y nosotros tenemos factores dinámicos que mapeamos y que monitorizamos continuamente, nos da una idea para poder acercarnos más a lo que cada uno de los mercados nos pide, ¿no? Entonces cambiamos el perfil un poco para mercado A, y cambiamos el mensaje para ese mercado. Enfatizamos más unos productos concretos porque es lo que vemos que está teniendo más tracción. Esto lo generas con Dynamic ICPs, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto. En Japón estamos teniendo muchísimo éxito con el tema de Media and Entertainment, ¿no? Media and Entertainment, ¿por qué? Porque Japón genera muchísimo de anime en anime content y manga. Y uno de los grandes problemas es que ellos producían o siguen produciendo contenido para el mercado local y luego vienen las distribuidoras, les pagan poco dinero Y les quitan un... y lo distribuyen por India, por Alemania, por Brasil, por Estados Unidos y tal. ¿Qué pasa? Que ellos se dieron cuenta el año pasado, que fue el primer año en que la mayoría de ingresos, el mayor porcentaje de ingresos para Media and Entertainment ya no venían de Japón, del mercado interno, sino que venían del mercado internacional. Entonces, para ellos hubo un cambio de tendencia importante y dijeron, yo quiero ser el propietario, el dueño de ese canal y de ese contenido en mis mercados internacionales, porque me estoy perdiendo muchísimo dinero, ¿no? Esa es una de las Dynamic ICPs que, por ejemplo, nosotros identificamos rapidísimamente en verano del año pasado. Yo me fui a Japón y empezamos a montar todo el mercado japonés. Esto en la práctica significa que no estás casado con una ICP. Que digamos, lo más práctico quizás es que te pregunta tu inversionista en qué cliente estás enfocado y le dices en este. Ustedes, esos, digamos, dentro de Eleven Labs se ve como que tienen 10 ICPs o que van o de repente tienen 3 en este trimestre, 3 el siguiente. ¿Cómo se ve en la práctica? No los cambiamos. Lo que hacemos es el equipo lo evolucionamos. Y entonces tengo determinadas personas en el go-to-market que están centradas en un tipo de ICPs. Hay ICPs que son muy core y que ya hemos visto que nos funcionan muy bien. Y entonces esos no los cambiamos. Pero sí que el Dynamic ICP nos ayuda a complementar con nuevos ICPs potenciales para hacer muchos experimentos. Entonces, tengo un equipo, una parte del equipo que está dedicado puramente a experimentar, les llamo icebreakers, ¿no? Y que su objetivo es ver esas dinámicas que están pasando en los mercados y ver qué tracción podemos conseguir con esas dinámicas. Si funciona muy bien, lo convertimos en una ICP. ¿Que no funciona? Ningún problema y lo mantenemos a un lado. Pero una vez hemos identificado una ICP, vamos muchísimo a fondo con ellos. Ya para cerrar esta parte de ventas, ¿de qué otras formas ha cambiado tu forma de vender producto de un poco de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hemos visto una evolución muy interesante de hardcore sales en cuanto a very pushy sales tradicional más en Estados Unidos. El típico vendedor que lo ha hecho siempre, que es very pushy y tal, esto ha desaparecido o está desapareciendo. Ya. Y estoy encantadísimo de esto porque lo odiaba. Para mí lo odiaba. Al final la gente compra de otras personas. Y el ser muy pushy generaba un sentimiento como bastante de rechazo. Uh-huh. Y yo creo que lo grande que ha cambiado ahora mismo es el hecho de que como hay muchísimo más posibilidad de testear otras alternativas y hacerlo voluntariamente, porque tienes acceso a la mayoría de Generative AI tooling y productos, lo que te hace es que la venta es más una venta más informal, menos organizada o estructurada en ese sentido, ¿no? Cada cliente o cada persona es totalmente diferente y adaptas más construyendo una relación con eso, ¿no? A nosotros nos ha funcionado muy bien porque al final, yo siempre les digo al equipo, nosotros estamos construyendo una comunidad de personas que les encanta y empresas que les encanta Eleven Labs, que utilizan Eleven Labs y que quieren crecer con nosotros. Uh-huh. Me interesa bien poco si hoy se gastan €1 o $1 o se gastan $1.000 millones. Me importa bien poco, porque al final yo sé que si ellos les gusta la tecnología, lo que estamos haciendo y tal, seguirán conmigo hoy, mañana y dentro de 3 años, ¿no? Para mí es una de las grandes learnings o cambios importantes que ha habido en estos últimos años, en el cual estoy muy contento, porque al final nos centramos más en la comunidad, más importante es el cliente, que lo hagamos bien para ellos y menos las revenues. Y las revenues vienen, ¿eh? Luego, a nosotros nos ha pasado que vienen totalmente, pero es lo menos importante, sin duda. ¿Crees que esto es un momento producto de la disrupción tecnológica en la que estamos? ¿O crees que es una tendencia que las ventas van hacia allá? Yo creo que es una tendencia general. Yo creo que es una tendencia
generada por la disrupción tecnológica que hay y por la cantidad de productos similares que hay. Que esto va a seguir evolucionando, porque cuando yo ahora puedo lanzar una aplicación inmediatamente haciendo vibe coding en un fin de semana y tal, genial. ¿Qué pasa? Que vas a tener centenares de aplicaciones que hacen exactamente lo mismo. Y si hacen exactamente lo mismo, te tienes que diferenciar de alguna otra manera, ¿no? Entonces, como eso empuja a que todo el mundo sea menos pushy y más experience-based, ¿no? Construyamos comunidades que estén con nosotros, con mi propio producto, con mi propia startup, versus hard sale, you sign today, tomorrow you will churn, ¿no? La defensibilidad no está ni en la capa de infraestructura, ni de datos, ni de aplicación, sino en la capa humana. 100%. Si tú miras, por ejemplo, Meta o Facebook en su momento, ¿qué valor tenía o qué defensibility tenía Meta en su momento, Facebook en su momento? Absolutamente nada. Lo que consiguieron fue este network effect, en el cual ellos sabían que si, no me acuerdo cuál era el número, pero Porque era 7, creo que, amigos en común. 7 amigos, exacto. Ya no te ibas a dejar nunca de tener Facebook, ¿no? Es exactamente el mismo concepto. Monta una comunidad suficientemente engaged para que ya no te dejen más, ¿no? Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Ahora quiero volver a donde estábamos antes, que estábamos hablando de cómo operar una startup, cómo hacer una startup, ¿no? ¿Qué cosas que funcionaban antes que hiciste, por ejemplo, en Uber o en Tractable, crees que hoy a lo mejor ya no sirven o ya no tienen sentido debido a la IA? Algo que te haya tocado desaprender. A mí me parece muy interesante el concepto de que antes estaba todo muy estructurado, ¿no? Y entonces tú montabas tu estrategia, la lanzabas, contratabas gente con MBAs para que te ayudaran con las estrategias, entonces ejecutabas, ¿no? Ibas reportando en función de lo que estaba funcionando. Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente y que me gusta muchísimo a día de hoy es el hecho de que la estrategia es menos importante. Ejecución inmediata con testeo, con muchísimo testeo y validación de hipótesis, es lo que mejor puede ser tener, ¿no? Entonces, la estrategia en sí ha evolucionado a ser una hipótesis continuamente, ¿no? Validar muchísimas hipótesis o tener muchísimas hipótesis y validarlas y decidir cuál funciona mejor, ¿no? Antes lo hacíamos de una manera totalmente diferente con Tractable. Con Uber teníamos muchísima iteración. Nosotros podíamos gastarnos el dinero que quisiéramos en campañas para testear ideas y productos y conceptos y cosas que funcionaran y no funcionaran, ¿no? Y teníamos 100% libertad. Pero sí que es verdad que en Uber en su momento teníamos muchísimo, era como dinero infinito. A nadie le importaba si gastabas 1 millón o gastabas 25 millones, porque siempre había dinero infinito por todas partes, ¿no? Era muy único de Uber, y entonces cuando sales de ese mundo te das cuenta que la realidad no es esa, ¿no? Entonces, claro, pues tienes que planear bien la estrategia, la ejecución y tal. A día de hoy, si pierdes mucho tiempo planeando en la estrategia, te pierdes todo, ¿no? Y entonces, para mí es como una cosa más interesante porque ayuda a que la gente que es más creativa trabaje más para startups y encuentres un niche como muy concreto y puedan crecer exponencialmente, ¿no? Ahora, creo que el reto de esta dinámica, ¿no? De poner hipótesis, experimentar rápido, es que uno también puede tratar de hacer a lo mejor muchas cosas, ¿no? Y creo que en un mundo donde hacer producto es tan, bueno, puede decirle rápido o barato, también importa qué decides no hacer, porque a lo mejor puedes tratar de hacer 1000 cosas. Totalmente. Y yo creo que es el problema que tenemos todos, ¿no? Que queremos abarcar muchísimo porque... Porque de pronto sientes que tienes todos estos poderes, todas estas posibilidades. Claro. Y no estás yendo a fondo con alguna cosa muy concreta, ¿no? A lo mejor. Ese es el enemigo de todos nosotros, ¿no? Y que estamos metidos en el mundo de startups en AI natives a día de hoy. Cuando una cosa que las corporaciones o las empresas más grandes tienen como muy bien definido, yo creo que en startups es la cosa a mejorar a día de hoy. Nosotros, por ejemplo, en Eleven Labs continuamente estamos
batallando internamente si tendríamos que ir por un camino, si tendríamos que añadir otra línea de negocio, si tendríamos que montar modelos de, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Y al final siempre acabamos diciendo, vale, ¿cuáles son los first principles? Haz una cosa y hazla muy bien para ganar ese mercado, ¿no? Si empiezas a hacer 25 cosas, al final no son todas súper buenas, te diluyes en los resultados, perderás clientes, etcétera, 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 ¿no? Pero es una cosa que debatimos cada semana lo estamos debatiendo. Porque cada semana alguien te viene con una idea loquísima y dices, podría funcionar, pero claro, vale la pena hacerlo. A lo mejor no. Un emprendedor me dijo una vez una frase, enfoque es solo si te duele decir que no. Ahí está. Si no, no es enfoque. Totalmente, totalmente, ¿no? Y luego hay toda la parte de que al final, ¿no? La mejor idea siempre gana, pero claro, no puedes gestionar 25 ideas a la vez. Entonces, por mucho que tú tengas una idea muy, muy, muy buena, tienes que estar committed con la empresa porque pues no se van a poder hacer todas. Entonces, agree to disagree, no tenemos capacidad para esta idea, a lo mejor la haremos dentro de 3 meses, dentro de un mes, dentro de 6 meses. A lo mejor la podemos hacer como un hackathon un fin de semana para ver si realmente funciona. Pero no quiere decir que vaya a funcionar, ¿no? Y entonces yo creo que hay una parte también de commitment de toda la empresa, de todos los empleados, para decir qué es lo que se hace y qué no es lo que no se hace. Si tuvieras 25 años hoy y estás por empezar de cero una empresa en esta ola de inteligencia artificial, ¿cuáles serían 2 o 3 principios que tendrías muy claros para empezar una startup? Yo creo que el primero es, no necesitas levantar dinero para montar algo exitoso. Y si puedes hacer bootstrap, te pone en una situación muchísimo mejor, ¿no? Seamos realistas, la mayoría de startups, cuando hay un M&A, cuando hay un exit, están por debajo de los 200 millones. Entonces, si tú levantas una ronda a 100 millones de valorización, porque has levantado una Series A a 100 millones de USD, se te reducen las posibilidades de vender la empresa. La segunda es, yo creo que es importante tener un technical co-founder, sin duda, ¿no? Cuando aún estamos montando la primera ola de Generative AI o Agentic AI, si quieres, tener un co-founder que sea técnico es lo que te da la ventaja o desventaja. Y a día de hoy es muy complicado levantar dinero de investors si quieres realmente levantar dinero sin un technical co-founder. Sé que también eres inversor ángel. Hoy, dicho eso, ¿no invertirías en emprendedores no técnicos? ¿O crees que hay espacio para aprender sobre la marcha? Yo no invertiría en fundadores no técnicos. No obstante, creo que esto va a cambiar. Es decir, ha habido un cambio muy interesante en el cual anteriormente, pues hace unos cuantos años, los VCs invertían en Stanford graduates, MBA graduates, o Harvard Business Review, etcétera, London Business School, como eran como el sello de calidad, ¿no? Esta gente pues ha gastado muchísimo dinero en sus MBAs, son muy inteligentes y tal. Esto ha evolucionado a no se invierte normalmente si ya no tienes un founder que no sea técnico, ¿no? Esto va a seguir evolucionando y yo no invierto en founders que no sean técnicos, o al menos uno de los dos no sea técnicos, y yo creo que va a evolucionar y en los próximos 2 años, o año y medio, LLMs que hagan código serán tan buenas que no vas a necesitar ni siquiera un technical co-founder. Porque las LLMs estarán montadas, las capabilities de las LLMs estarán montadas, tendrás plataformas que tú le meterás prompts y harás fine-tuning de esos prompts y te lo gestionarán absolutamente todo. Entonces se convertirá más en una execution de go-to-market que en un producto muy técnico, ¿no? Okay. Y entonces volveremos otra vez. O sea, en ese mundo se invierte de nuevo. Se invierte de nuevo, totalmente. Y lo vemos, ¿no? Con un Meta o empresas grandes tecnológicas diciendo que ellos esperan que en los próximos meses un porcentaje de sus developers sean AI developers, básicamente, ¿no? Porque la tecnología está evolucionando muy rápido. Me parece lógico. Lo que yo veo ahora acá en San Francisco, en Silicon Valley, es que sí, definitivamente si no tienes un miembro técnico del equipo, hoy es muy difícil levantar capital acá. Pero también veo, te diría, el otro lado que es equipos muy técnicos, muy buenos en producto, pero les falta, no sé si, ¿cómo llamarlo? El hambre comercial de irse a la conferencia. Y porque los perfiles técnicos tienden a, digamos, el lado más social no suele ser su fuerte, obviamente es una generalización, pero tiende a ser así. Entonces no son los primeros en agarrar un vuelo, como me contabas ahorita que estabas en Japón, México, China, India, etcétera, para ir a la conferencia, para ir a hablar al cliente. Y en cambio los de negocio, que
que no, quizás no tienen esa fortaleza técnica, no tienen ningún problema en hacer eso, ¿no? Súper buen punto para mí eso, ¿no? Yo siempre lo hago con los founders en los que invierto, les ayudo muchísimo en el tema de go-to-market. Pero claro, si miramos la anterior ola, en la cual tenías fundadores no técnicos, ¿cómo les ayudas a montar un producto? Porque como VC no tienes la capacidad de ayudarlos a montar técnicamente, porque te necesitas meter al día a día de montar ese producto, iterar, coding, etcétera, ¿no? Entonces, claro, anteriormente no podíamos ayudarles en montar productos técnicos, pero estábamos invirtiendo en founders no técnicos. Hay cosas que han funcionado, hay cosas que no han funcionado. A día de hoy, como VC, yo creo que el valor que puedes añadir ya no es con el dinero, sino es ayudarles con el go-to-market. Porque si realmente quieres a alguien súper committed a montar producto que sea súper inteligente y tal, tienes ese problema, y es que tú no puedes esperar que un equipo fundador en pre-seed o en seed round lo sepa hacer todo. No tiene ningún sentido. Porque es que entonces estás buscando un unicorn founder que, ¿qué diferencia? Y nunca vas a invertir. Nunca vas a invertir, pero que seguramente vendrá otro fondo que les va a poner más dinero encima de la mesa y se te va a llevar el deal, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido les puedes ayudar como muchísimo para encontrar product market fit, para llegar a clientes, para hacer el pitch, para la comunicación, para el marketing, etcétera, ¿no? Para mí es la gran diferencia, y yo cuando invierto en mis startups, en mi portfolio, yo siempre los ayudo en el tema de go-to-market. Volvamos a la pregunta de los principios que tendrías claros para empezar una startup hoy. Mencionaste primero el del capital y también el de los fundadores técnicos. ¿Algo más? Yo creo que al final el tercer principio para mí fundamentalmente es: tienes que montar una empresa global desde el primer día. Si el objetivo es montar algo muy local, me parece bien, pero llegará alguien más grande y se te va a comer el negocio en algún momento, ¿no? Puede ser que a día de hoy tú puedes montar un unicorn centrándote en un mercado concreto y puede ser ningún problema, pero entonces a lo mejor no tienes que levantar tanto dinero. A lo mejor te tienes que olvidar un poco más del venture capital, ¿no? Porque te dará muchísima más flexibilidad de en algún momento hacer un exit, si quisieras. Si tú miras, por ejemplo, un mercado muy concreto que sean AI agents dedicados a clínicas dentales o healthcare y tal, ¿no? Para montar un agente que haga reservas para ir a ver a un médico o a un dentista o lo que sea. Me parece genial. Como use case, es brutal. Tú miras a Alemania, hay 23.000 dentistas o consultas de dentistas en Alemania. El mercado es gigante. Tú haces los números de cuánto dinero les puedes facturar mensualmente y tal, y te salen unos números muy bien. Tú puedes ser un unicorn con eso. Genial, pero a lo mejor no tienes que levantar dinero para hacer esto, ¿no? Porque te dará la flexibilidad de que si hay otro y que puedes hacer un exit, vendes la empresa, lo vendes por 200, 300 millones, todo el mundo contento, ¿no? Entonces, la mentalidad de atacar un mundo global desde el primer día, construir el producto desde un punto de vista global, que sea scalable, ¿no? Esto es importante a la hora de crear el producto, la arquitectura de todos los productos y toda tu plataforma, teniéndolo en cuenta. O sea, ¿tú esperas que a nivel de startups de AI o de inteligencia artificial la competencia sea más global que localizada? Al menos en una primera fase. A lo mejor luego cambiaremos seguramente y habrá cosas muy niche en áreas muy concretas, ¿no? Pero sin duda yo lo que creo es que va a haber unos cuantos players que van a seguir atacando el mercado global, y lo vemos a día de hoy. Si tú miras, por ejemplo, un OpenAI o un Anthropic o un Eleven Labs, o tú miras un Sierra o tal, son empresas que tienen una ambición global y que lo están atacando todo, absolutamente. Y están compitiendo pues con un Google, que también es global, con un Salesforce, que también es global, con un IBM, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué errores estás viendo emprendedores cometer al lanzarse a hacer negocios, productos con IA? Yo creo que a veces la ambición global nos genera que queramos hacer un producto demasiado abierto. Y en lugar de optimizar en un primer momento por un use case muy concreto, se crean plataformas que son muy, muy abiertas para muchos otros use cases, ¿no? Entonces, claro, para mí es un problema, porque a medida que vas creciendo vas añadiendo use cases, pero el primer use case itera mucho para entenderlo y lo que realmente funciona o no, ¿no? Pero si directamente lo haces como muy abierto todo, es muy difícil conseguir el mensaje correcto, el customer profile. O sea, tu propuesta de valor se diluye. Se diluye tu propuesta de valor totalmente, ¿no? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en plataformas de AI agents de voz,
en la cual hubo una evolución muy grande en 2024, finales del 2023 y todo el 2024. El objetivo de todos los investors era centrarse en plataformas de AI Agent Orchestration, generalistas totalmente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que estas AI Agent Orchestration generalistas se han convertido en entry level para testear ideas, pero en el mundo en que yo tengo una idea que he testeado y que tengo claro que funciona, monto mi plataforma desde cero. Entonces dejo de El cliente, ¿te refieres? el cliente, exacto. Dejo de utilizar esa plataforma Orchestration Generalist, monto mi orchestration con diferentes componentes que acabo uniendo y ya está, ¿no? ¿Cuál es el valor de estas plataformas generalistas? No mucho, porque al final el mercado la tendencia del mercado es verticalized applications para casos muy concretos o verticales muy concretos, ¿no? Un agente de recobro, por ejemplo, ¿no? O de deudas, por ejemplo, ¿no? Entonces son esas áreas donde un Eleven Labs no llegaría, Correcto. ¿no? Nunca. Porque ustedes van a permitir hacer agentes de voz, pero de repente ese agente de voz no va a tener la lógica de negocio de un agente de cobranza para seguros o para el sector financiero. Nunca, absolutamente. A lo mejor sí que acabamos comprando un conjunto de startups que están muy optimizadas hacen agentes optimizadas para un segmento concreto que nos interesa mucho, ¿no? Y entonces en lugar de montarlo nosotros y atacar el mercado desde cero, te vas y compras esas startups y genial, ¿no? Lo mismo está haciendo OpenAI o un Google o etcétera, ¿no? Yo creo que es lo más normal. Es curioso esto porque una de las típicas preguntas de los inversores es, cuando ves una startup de IA, ok, ¿por qué Google o por qué ChatGPT no haría esto, ¿no? ¿Cómo recomendarías a un emprendedor pensar eso para tener una buena tesis, ¿no?, de negocio de por qué estos jugadores horizontales no se van a meter ahí? Claro, tú imagínate un Google, por ejemplo, cuando ellos piensan en un producto, tienen que pensar que ese producto les va a hacer 1.000 millones en revenues inmediatamente, 1 billion USD, ¿no? Entonces, claro, si están montando un producto que no va a llegar o que se va a quedar en 100, 200 millones, no les mueve la aguja, no les interesa. Nvidia es de los grandes famosos que monta productos, los lanza, si no llegan a unas suficientes revenues, más de 1.000 millones rápidamente, lo convierte en open source. Lo meten en open source, matan a todos los competidores inmediatamente porque ya han puesto un producto en open source. Entonces, ¿qué valor tiene añadir una fully closed platform con licensing fees y todas estas cosas? Y lo hacen así porque son ellos, ¿no? Pero esa es la realidad. Y entonces, hay un espacio gris en todo esto porque no todas las verticales pueden ser de 1.000 millones. Y como tal nos permite a todos los emprendedores atacar a esas áreas concretas y si lo hacemos bien, nuestro objetivo no es centrarnos en esa área de 200 millones de revenues. Nuestro objetivo es cómo vamos creciendo esa área, ¿no? Cómo expandimos el mercado para poder realmente conseguir crear una cosa desde cero. Y ahí es donde realmente está el valor para mí, ¿no? Y donde los grandes no entran. También es verdad que unas empresas como un Google, empresas muchísimo más grandes, tienen dificultades siempre a la hora de crear producto, ¿no? Crear y lanzar producto. Entonces, hay una ventaja muy grande porque al final ellos acaban comprando empresas que han sido muy successful en una área muy concreta porque a ellos les cuesta muchísimo más. Entonces, nos da permiso a los demás, a los emprendedores, atacar esa área, hacerla crecer con la posibilidad de que, si todo va bien, podamos hacer un exit, ¿no? Por esto te imaginas que las startups van a tender a nichos cada vez más pequeños. Suena como una conclusión de lo que acabas de decir. Totalmente, totalmente. Y al final va junto con la anterior también, y es que a lo mejor muchísimas empresas necesitan levantar dinero de inversores. Porque si al final vas a tener LLMs que te hacen absolutamente un montón de productos de la nada en un fin de semana y tú solo tienes que fine tuning y tal, el mejor caso es ir súper a fondo en un área muy concreta y ni siquiera levantar dinero para tener esa flexibilidad, ¿no? Hablando de levantar dinero, es curioso porque hay esta dualidad, ¿no? Por un lado se dice construir software es más barato que nunca gracias a los LLMs, a la inteligencia artificial. Pero por otro, ves a las startups de IA, ¿no?, como Eleven Labs, como el mismo OpenAI, no sé, Cursor, levantando cientos de millones de dólares, ¿no? ¿Cómo piensas de cuándo hace sentido levantar capital en este contexto? Bueno, al final todos tenemos un problema muy grande, ¿no? Y es que todo el tema de GPUs, que son carísimas, ¿no? Si tus modelos funcionan con H100 de NVIDIA o
con Blackwells, por ejemplo, el coste es una burrada. Entonces necesitas levantar capital de inversores para poder seguir creciendo y abarcar más, ¿no? Eso es por una parte. La segunda es toda la parte de data. En algún momento vas y empiezas a comprar o licenciar un montón de data, ¿no? Y tienes que pagar cantidades bastante importantes. Para eso necesitas una cantidad de dinero que haber levantado suficientemente alta o ser profitable. Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Y para mí la tercera cosa es fundamentalmente de que si quieres expandir y ser una empresa global, llega un punto en que te planteas invertir más en go-to-market y en equipos más grandes de producto y de ingeniería, ¿no? Y como tal te obliga a tener unos gastos más grandes, ¿no? Y entonces si tú miras estas tres cosas, te obliga a hacer rondas cada vez más grandes. Desafortunadamente. Y hay una parte también curiosa y es que nosotros, por ejemplo, yo siempre digo en Eleven Labs, pero que creo que es lo mismo en el mercado y es el mercado ahora mismo está muy fuerte para levantar rondas, sobre todo si estás montando y estás teniendo muchísima atracción, pero nunca sabes si el mercado se va a caer. Si mañana el mercado se cae porque las bolsas no sé cuántos, porque los investors de Venture Capital dicen, estamos en una burbuja, no, porque yo qué sé, porque dejamos de generar return on investment para nuestros clientes, etcétera, que se caiga, pero que al menos yo tenga mucho dinero en la cuenta, porque así al menos sobreviviré durante un montón de años o un montón de meses más, ¿no? Y podré hacer un pivot, podré ver diferentes momentos del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, te obliga a hacer rondas cada vez más grandes. Un par de preguntas para cerrar. ¿De qué has cambiado opinión en los últimos 12 meses? Creo que cuando empezábamos, por ejemplo, en Eleven Labs, yo siempre decía, winner takes all, ¿no? La idea de que si vamos rápido y lo hacemos muy bien, nos llevamos todo el mercado entero. Y lo veía con OpenAI también, ¿no? Decía, OpenAI acaban de lanzar, todo el mundo está utilizándolos, etcétera, ¿no? Se están comiendo el mercado entero. Y efectos prácticos, si tú miras históricamente, hay muy pocas áreas en las cuales winner take all, ¿no? Tenemos un search engine como Google, que es el caso más específico, ¿no? Y tenemos un Amazon, por ejemplo, que también es muy curioso en esa área. Pero luego, fuera de todo esto, efectos prácticos ya no es un winner take all, ¿no? Y a día de hoy, yo creo que mi gran cambio de pensamiento ha sido que se pueden construir varios Eleven Labs. Idealmente, yo por voluntad propia y por el hecho de selfishness, ¿no? Si quieres, me gustaría que Eleven Labs fuera el único, pero también entiendo que el mercado tiene capacidad para absorber varios Eleven Labs y que está muy bien que tiene que ser así, porque así habrá competidores a nivel local que nos fuercen a nosotros a ser mejores continuamente, ¿no? Para mí es una de las grandes cosas. Y la segunda cosa es que creo que si tú miras el tema de regulación en cuanto a IA, creo que originalmente yo estaba más a favor de regular, pero creo que nos hemos pasado. En Estados Unidos, por ejemplo, está muchísimo más libre, pero en Europa nos hemos pasado de contexto. Y hemos pasado al otro extremo, ¿no? Y entonces, yo creo que no se trata de a frenar el desarrollo. Exacto, hemos frenado el desarrollo. Y entonces ves un montón de startups europeas que lo están haciendo muy bien, que al final dicen, mira, ¿sabes qué? Me compensa más irme a Estados Unidos porque no tengo ningún tipo de regulación, ¿no? Y luego tienes un mercado como Japón, que la última vez que hablé con el gobierno, finales de noviembre, me decían, no. Nosotros la regulación de IA que estamos implementando o que estamos haciendo la política ahora mismo no se acercará nada a lo que ha hecho Europa, porque eso es matar el sector. Pero tampoco no va a ser como Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí son dos cosas muy interesantes, sobre todo en la parte de regulación, en que creo que sigue siendo importante tener algo de regulación, pero tampoco no nos pasemos, ¿no? ¿Qué te emociona más de los próximos 12 meses? Personalización de todo. Me encanta la idea de tener experiencias personalizadas para todo, ya sea para historias, ya sea para aprender cosas, ya sea para médicos virtuales, ya sea para 1000 cosas que van a seguir pasando que están personalizadas a mí y solo a mí, no a nadie más, a mí, porque al final todos nos gusta sentirnos únicos, ¿no? Y yo creo que la IA nos permite ser únicos en muchísimas cosas, sentirnos ser únicos, ¿no? Si miras 10 o 20 años al futuro, ¿cuál es la visión más extraordinaria o extraña que no nos imaginamos de Eleven Labs y de lo que Eleven Labs podría permitir? Es difícil, ¿no? Porque como el mercado cambia tanto,
La empresa siempre hemos pensado que el contenido tiene que ser 100% accesible para todo, en idiomas. Y una cosa que me encantaría ver es que toda la parte de educación la estemos haciendo totalmente gratis para todo el mundo, ¿no? Que podamos hacer partnerships con universidades, con gobiernos, con diferentes entidades non-profit y que les regalemos la tecnología diciendo, no os preocupéis, utilizarlo libremente porque el beneficio que vamos a tener todos a largo plazo como sociedad a nivel global es muchísimo más grande, ¿no? Todo el mundo tendría que estar 100% educado, ¿no? O tendría que tener educación hasta el nivel que ellos quisieran. Pero si tú quieres aprender física cuántica o quieres aprender LLMs, no sé cuántos, y que sea personalizado a tu manera, nos encantaría hacer el power de todo esto, ¿no? Y trabajar con esas instituciones. Para mí sería una visión súper bonita. Y luego, evidentemente, pues hay una parte de enterprise y tal que evidentemente tendrían que ayudarnos a contribuir a poder hacerlo totalmente gratis, pero creo que sería lo ideal de beneficiar a los dos segmentos de la sociedad, ¿no? Gente individual que a lo mejor a día de hoy no han tenido oportunidades de aprender, no han tenido las oportunidades necesarias para progresar en la vida y desafortunadamente hay una parte importante de la población en el mundo que tiene muchísimo más dificultades y hay una población o empresas que lo están haciendo muy bien. Oye, pues utilicemos una parte para ayudar a la otra, ¿no? Para mí es la visión o la idea en los próximos 10 años. Si conseguimos incluso llegar al 50% de esto, estaría contentísimo ya. Carles, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo. Mil gracias, mil gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.